Hola, mi nombre es Leyandra Ureña y aquí estamos en su podcast de Condominio RD. Y hoy estamos sumamente felices y agradecidos por la invitada que tenemos, porque Papá Dios ha abierto puertas grandes para nosotros y cada día estamos trabajando en seguir trayendo contenido de calidad. Y para mí es un placer hoy la invitada que tenemos aquí el día de hoy, Francina Hungría, una persona que yo conozco hace tiempo, ¿verdad? Por cámaras, y que de verdad cuando supe que ella es presidenta de su condominio, dije, no, pero con ella hay que tratar este tema. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti por este espacio. La verdad es que algo diferente porque yo tengo como que muchas facetas, pero la gente conoce más la parte social y esto es algo poco explorado, así que es súper novedoso, me encanta. Exactamente, así mismo es, Francina. Realmente la República Dominicana, y yo hablaba en otros podcasts, cómo no solamente nuestro país, sino toda Latinoamérica, Europa, el mundo en sí, está creciendo verticalmente, porque no es lo mismo tú tener 300 metros para tener una sola casa, a tú tener en 300 metros quizás 3, 4 edificios con 30 personas. De agua. Entonces, Perdón. me causó muchísima intriga saber, oye, Francina se entrega en su condominio a la parte directiva, y hablábamos fuera de cámara, que ella me dice, no, yo estoy en el 2021 y fue reelegida. Háblanos de esa parte, Francina. ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo en ese rol de administrador? Cuéntanos si en el condominio tuyo hay compañía, aparte de la junta directiva. ¿Cómo ha sido todo eso? Pues la verdad es que yo no pensé jamás que iba a aprender tanto de los seres humanos en la convivencia en una torre. Son 28 unidades y cada quien tiene su propia dinámica. Y cada vez es un mundo, cada apartamento es una historia distinta y la función de una directiva es propiciar que la convivencia sea armónica, pacífica, preservar el patrimonio de esos 28 propietarios y hacerlo tratando de mantener la cordialidad, porque al final, de alguna forma, te conviertes en una especie de personaje antagónico porque eres el policía de la normativa. ¡Wow! ¡Qué locura! Entonces, por un lado, ese tema del trabajo colaborativo, el liderazgo, pero la verdad es que yo siempre he sido como que una persona que trata de participar. Yo soy ingeniera civil, entonces cuando a mí me hablan de una filtración, yo voy a buscar si es la columna de agua potable, si tiene que ver con el impermeabilizante, Claro. si alguien hizo pues Una modificación. Exactamente. Y por ejemplo, a nadie le importa, pero cada vez que yo escucho un taladro digo, ay, a ese señor le dieron un manual de condominio, le dieron unos planos sanitarios para saber por dónde taladrar y por dónde no. Exacto. Porque cada vez que yo voy a taladrar en mi casa, yo llamo al plomero que hizo ese proyecto para constatar dónde están mis tuberías de aguas negras, de agua potable, y no hacer ninguna perforación que afecte al condominio. Perjudique. Porque la gente hace y deshace, hasta cambia piso, de todo. Entonces, esa parte es muy delicada. Creo que somos como dominicanos muy relax. Y, en ese sentido, claro. Sí. Y diría que a menos que me afecte a mí, como que nadie se mete también. Claro. Entonces, por eso la directiva funge como una especie de policía. ¿De policía? Oh, Excelente. wow. Y al mismo tiempo está el asunto de que es muy difícil. Primero, las normas de condominio suelen ser muy ambiguas en cuanto a los regímenes de consecuencia. Nosotros nos encontramos en una fase de modificación
precisamente porque si no se establecen sanciones claras, nadie va a cumplir. La gente se hace loco. Y hay que estar todo el tiempo, todos los sábados diciendo, señores, después del mediodía... No se puede taladrar, no se puede hacer trabajo. Nosotros tenemos prohibido todos los trabajos que hagan ruido los sábados. Y gloria a Dios, porque yo trabajo de lunes a lunes, yo no tengo horario. Entonces, pero si estoy teletrabajando, yo por ejemplo que a veces teletrabajo o que doy clases de manera virtual y a un vecino se le ocurre, yo no puedo decir nada. Pero entonces cuando puedo decirlo, tengo que decir, mira, yo estoy durmiendo y tú me tienes con una migraña, el taladro en la cabeza. Entonces, por un lado esa es la primera recomendación que diría, que traten que los regímenes de condominio sean muy claros en cuanto a las sanciones y que se apliquen multas, porque la gente no entiende si no es por el como con un bolsillo. castigo. Que le duela, que duela. ¿Qué tiempo tiene ese edificio tuyo? Porque tú hablabas de que... Es que yo soy la primera presidenta. O sea que es nuevo, el edificio es nuevo, no tiene mucho tiempo. No, eso de diciembre de 2021 se conformó. Entonces, el ingeniero que construyó esa torre fue mi jefe y cuando él dice, bueno, ¿y quién va a ser presidente? ¿Qué esto? Había un silencio y dije, bueno, yo lo hago. Entonces, luego que comprendí la dinámica, entendí que mis conocimientos de ingeniería son útiles. Que también entendí que la mayoría de la gente es muy indiferente y no lo digo como por no mal. Nada. Pero Francina, perdón que te interrumpa en esa parte. Tú dices, es nuevo tu edificio, perfectísimo. ¿Tú venías de casa o venías de vivir en apartamento igual? De apartamento, pero es un multifamiliar donde no hay una junta directiva ni nada de eso, porque son 4 apartamentos de 4 hermanos. Entonces, no había problema. Bueno, el problema es que no se paga mantenimiento y cuando hay que arreglar algo, el que le importa o el que le afecta, el que lo hace, ¿verdad? Claro. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? El otro día, por ejemplo, una persona se estaba mudando y nosotros tenemos un forro en el elevador para que no para protegerla. Para protegerlo. Entonces, parece que los que se mudaban entendían que ese forro era para apoyarle todo aquello y perforaron el forro. Y ese forro estaba estrenadito, nuevecito, costaba 22,000 pesos. Cuando le mandamos la factura, él dice, yo le voy a pagar, pero yo le advierto que a partir de ahora yo voy a estar muy vigilante. Y yo, ay, Gloria, adiós, qué bueno que tenemos una gente vigilando. Claro. Porque yo quisiera que más vecinos estuvieran pendientes porque se trata del patrimonio. Yo lo digo, es del patrimonio de todos. Entonces, si la fachada se ve mal, si tenemos filtraciones, si las áreas comunes, las áreas sociales están sucias, descuidadas, eso nos afecta a nosotros. Todos, claro. Por el contrario, si hacemos mejoras, si mantenemos el edificio en buen estado, eso puede ser una plusvalía, sobre todo en estos momentos. Exactamente. Y que todos nos preocupemos por conservar ese bien que es común. Francina, en esa junta directiva, ¿tú estás sola o tú tienes un equipo que colabora contigo? Es decir, tú sabes que hay muchísimos edificios que la junta directiva es supuestamente de 3, pero nada más hay uno que hace todo, que está pendiente, que es que se mueva. Los otros 2 están ahí como para llenar requisitos. Y en algunos condominios, a veces nada más está uno solo. Un solo y ya. Se eligen 3. Pero al final ya eso se queda solo con uno. Mira, déjame decirte, porque es una historia muy interesante. El tema es que esa primera directiva tenía 4 miembros. ¿Y qué sucede? Que teníamos uno de los propietarios que había comprado una terraza para hacer unas mejoras, igual que otros 4 propietarios. Cosa que ya me han dicho que es una práctica que se ha ido de alguna forma eliminando por los problemas que trae. Pero excelente esa parte. Entonces, eso me dijo el ingeniero porque, wow, o sea, el problema que eso generó. El tema es que yo digo, esto es una especulación mía personal para no generar un problema, pero yo digo que ese señor se incluyó en la directiva para poder
Ay, era como Limpiarse el trasero con las para normas. sugestionar un poco ahí. Para utilizar un tener poco de el su poder. control. Para tener el Francine, y control. eso se da muchísimo, déjame decirte. A mí me pasó en la experiencia Wow. como administradora, déjame decirte, que un presidente de una directiva, una vez se le había afectado su techo. Se había afectado el techo de otro propietario, que eran techos comunes, porque ustedes saben que hay techos que son de uso privado, ¿verdad? Pues ellos tenían terrazas cada uno, habían espacios comunes. Ese espacio común tenía una filtración que estaba afectando el apartamento de esa persona, pero era el espacio común. El presidente dijo, no se le puede arreglar, eso no es del área común. La persona buscamos, consultamos la ley, todo lo que consultamos y lo que nos decía y lo que dice también la ley respecto a eso y al mismo régimen de condominio, es que eso es una área común y como área común le corresponde al área común reparar eso al 100%. Ya luego, claro, de hacer el proceso, de diagnosticar y todo lo demás. ¿Qué pasa? Que como la vida es justa, sucede que luego el presidente no quiso reconocerle ese problema a ese apartamento. Wow. Ese apartamento tomó como represalia, que no está bien eso, pero esa fue como su modo de defensa. Él dejó de pagar el mantenimiento por esa causa, porque él gastó 84,000 pesos en ese tiempo. Yo lo hubiese hecho, lo siento. Él dejó de pagar. ¿Qué pasa? Que como la vida es justa, resulta ser que al presidente le pasó el mismito problema. ¡Anda! Él estaba en un cuarto piso. ¡Wow! Y la anécdota o la historia, porque Francine está hablando de esa persona que se coló en la junta directiva. Ahí el presidente me dice, Leyandra, mira, en mi apartamento hay un problema, una filtración y eso corresponde por el área común. Y se gastaron 15,000 pesos y tienen que reconocérmelo. Entonces yo ahí le dije, mire, pero tenemos este problema de hace 2 años que usted no ha pedido que se reconozca. Ajá. Y que es lo mismo. Entonces, fíjate cómo la vida fue justa en ese instante ahí, pero señores, no podemos colarnos en la junta directiva o querer aportar y ayudar, pero es para nuestro propio beneficio muchas veces. Mentira, o sea, mira, yo te voy a decir algo. Yo siento que esa persona sintió que compró una parcela, no un apartamento en una torre, porque enciendo artículos de nuestra norma, todos se los repasó. Pero una cosa que él increíble. Se la sabía de pie a pa. O sea, no, que se los repasó, pero por el... No, pero es que óyeme bien lo que te voy a decir. Lo primero es que, mira, uno de nuestros vecinos, que tenía la misma situación de que compró una terraza, hizo un proyecto en tiempo récord, con material aligerado. Ahí no hubo problema de ningún tipo. Se estableció, se enmarcó en los tiempos establecidos por la norma. Todo lo cumplió. O sea, que porque la excusa de ley, yo compré esto. Pero entonces, ese vecino también presentó sus planos, su programación, todo eso está establecido en la norma. Este señor, todavía en la fecha que él no presentó planos, perforó y desvió, o sea, cortó columnas de aguas negras y agua potable y las desvió y la puso por donde le dio la gana, sin entregar plano. Hizo modificaciones de piso. Imagínate tú, o sea, todavía está la fecha que yo tengo, a mí me dan palpitaciones porque yo estoy debajo de esa vaina, que yo no sé nada lo que hay ahí, yo no sé absolutamente nada. Entonces, trabajar con mampostería, con obra gris, con una gente, un proyecto que duró un año, cuando lo establecido en las normas es que sea un mes, y si te vas a extender un poquito más, que tú presentes lo que es tu programación y que esperes la aprobación de la directiva. Pero ¿qué pasa? Que él era directiva. Entonces, había una persona de la directiva que no vivía en el edificio, bueno, ni fu ni fa. Y entonces teníamos 2 personas más, mujeres las 2, y estamos hablando de un tipo que sugestionó, que amenazó, agresivo completamente. Y tú dices, ¿y ahora qué yo hago? ¿Qué hago? Entonces, se dieron muchos conflictos delante de los vecinos, incluso discusiones, y al final, tú sabes que la otra persona abandonó porque se cansó de que esta persona lo amenazara, y cuando esa persona salió, yo dije, bueno, pues miren,
esto se quedó sin directiva. Adiós, goodbye, my friend. Ya. Abandonaste, dijiste, yo no puedo con esto. No, pero un lenguaje, pero cuando en una ocasión yo llamo a este señor, me dice, o él me llama, no recuerdo, porque era, o sea, hubo momentos en los que yo estaba en reunión y decía, yo estoy en reunión y él seguía hablando. Yo, fulano, por favor, te pido respeto. Estoy en una reunión de trabajo, hablamos ahorita. Wow. Pero en un momento me dijo, pero busca oficio, vete a encargar de tu maldito ciego. Wow. O sea, yo decía, pero en serio, pero un atropello total. Completamente. Entonces, lo chulo es que cuando renunciamos tenemos que armar una asamblea. Claro. Están todos los vecinos. Bueno, mi amor, ya estamos esperando, esto está tenso, que llegue el susodicho, porque todo el mundo estaba harto, yo no era la única persona, todo el mundo estaba harto. Entonces, cuando llega, mira este manso corderito, yo pido disculpas. Y mira, entonces yo estaba loca, yo cantaba por dentro, teatro, lo tuyo es puro, porque yo conozco el personaje. Claro. Entonces, cuando, ¿qué pasa? Que se hicieron unos acuerdos ese día, unos plazos, unas visitas programadas por la otra parte, la otra persona de la directiva que no vivía en el edificio, pero estaba al tanto. Y era una pareja de ingeniero y arquitecto, o sea, qué felicidad para mí. Y ahí fue que se destapó el tema porque realmente, de nuevo, se incumplieron los plazos. Claro. Cuando la pareja lo visitó, vieron los verdaderos colores de esta persona y que era un teatro y el desastre que había. Y entonces, pero ese día se conformó una nueva directiva que de verdad que ha sido una bendición trabajar con este equipo de gente comprometida. Qué bueno, señores, es decir, si usted se va a meter, comprométase. Exactamente. Y además, que todos participan, o sea, se presenta un tema y todo el mundo está aportando y así las cargas se dividen. Yo sentía que yo tenía una mochila, un yunque arriba con esto de las normas. Desde que se cambió de directiva, todo fluye porque todo el mundo tiene trabajo y cosas que hacer, todos tenemos compromiso. Y si tenemos 5 dolientes y nos repartimos las cargas, todo fluye. Exactamente. Y de paso, tú sabes, también agradecer a esos vecinos que llaman, que reportan, que dicen, mira, aquí hay algo que no está bien, este pasillo está sucio, necesita pintura, o la fachada no se ve bien, porque uno necesita dolientes que te reporten, porque uno hace visitas supervisadas con la administración del condominio, uno hace seguimientos, pero hay cosas que se pueden escapar. Y entonces ahí es que entra que todo el mundo proteja su patrimonio. Así mismo es. Y como tú decías, que todos estén comprometidos, porque eso es sumamente importante. Hay muchísimos edificios que la asamblea, sí, yo puedo, sí, yo esto, sí. Y ya al momento de actuar, todo el mundo como que se va. Y fíjate algo que tú dices muy importante, la carga se ha repartido. Tú te sientes que las cosas están fluyendo porque hay personas integradas a esa directiva que están haciendo su trabajo. Y verdaderos dolientes. O sea, y cuando se presenta algo que está, o sea, alguien que está violando la norma, hay un seguimiento mucho más, porque anteriormente nada más éramos 2 policías y parecía que como que estábamos parcializadas, y qué bueno que todo se aclaró y todo se transparentó, y todo el mundo supo qué es lo que con qué lo que. Exactamente. Esa nueva directiva que está ahora, ustedes, está la directiva y está una compañía administradora adicional en el condominio. ¿O siempre ha estado la compañía administrador. Excelente. Y la verdad es que es una empresa que se maneja muy bien, pero que al mismo tiempo tiene mucho cliente. Entonces, los seguimientos tienden a ser muy lentos y me han dicho que eso es algo repetitivo. Tú me dirás. Claro. Eso es algo que impera en el sector.
No lo sé, pero a mí, yo como que cuando yo trabajaba en proyectos, para mí era tan fácil, mira, yo me programo de esta manera, yo tengo una serie de tareas, tengo que hacer esta tarea, tengo estos recursos, pues hago 3 cotizaciones, la presento al ingeniero y ejecutamos. Exacto. Entonces, tuve que pasar meses, y eso hace la labor de la directiva un poquito más más cargada. Más fuerte, sí, claro. Pero entonces, también a nivel económico, tiene un precio competitivo con respecto al mercado. Entonces, si al final vas a pagar más y es más de lo mismo, no, te digo que no lo sé, pero es como que la referencia que me han dado y digo, cónchale, pero nosotros no pudiéramos ser más exigentes para que el mercado cambie en este tema y bueno, ese es el estatus, pero dentro de todo, o sea, los manejos son bastante, el único tema es la velocidad. La velocidad. En ese sentido, y después voy a abonar un poquito en la parte de lo que es la compañía de administración. Tú entiendes, Francina, porque hay muchos condominios que se autogestionan, que tienen subdirectiva y la directiva, a veces son pequeños los condominios y se manejan entre ellos. Para ti, y quizás ahí tú me vas a aclarar, si ustedes anteriormente se manejaban con compañía o si nunca lo habían hecho, ¿qué tú piensas con relación a eso? ¿Entiendes que sí, que las directivas necesitan esa compañía externa que no se involucre porque no vive dentro del condominio y realmente no va a tener, va a ser imparcial, podríamos decir, en ese sentido? ¿Tú entiendes que lo más correcto o lo más sano es que siempre hay una compañía externa? Completamente. Primero, porque tú tienes una empresa que está haciendo los cobros. Claro. Cuando es un vecino, tú lo ves mal. Sí, no. Entonces, esa es la primera parte, porque, por ejemplo, nosotros tenemos, yo no sé cómo es que le dicen a eso, pero es un hablador que ponemos en el ascensor para los deudores y la gente se ofende. ¡Ay, me pusieron ahí! Que sea, pues paga. Entonces, el asunto es que cuando esas cosas las maneja la administración, tú sabes, se mantiene la convivencia pacífica, la cordialidad entre vecinos. Exacto. Yo, por ejemplo, si veo que alguien puso un mueble en el parqueo porque ese es su almacén personal, gracias, llamo a la administración, no hago el llamado, aunque aún los conserjes me digan a quién eso pertenece, yo no llamo al vecino directamente, lo hace la administración. Por otro lado, cuando dejan de pagar, hay que suspender el gas. No lo hago yo directamente, lo hace la administración. Entonces, cuando el vecino se queja de que su mujer tiene que bañarse con agua fría, se queja con la administración. Entonces, también por un tema de transparencia, con el uso de los fondos, pero al mismo tiempo, el manejo del personal, lo supervisan directamente ellos, la limpieza del jacuzzi, la limpieza de la cisterna, la fumigación, la pintura. Tienen un ingeniero que da instrucciones, entonces también nos llevan a un plomero, un eléctrico, cuando se presenta la oportunidad, o sea, no la oportunidad, la necesidad, quise decir. Y además, la administradora, aparte de esto, ha estado en momentos, o sea, se presentan momentos de emergencia, hay una línea para llamarles y han respondido. Y dar esa asistencia, claro. Exactamente, en situaciones de emergencia, porque imagínate tú, aún habiendo esa línea, a mí me han llamado a las 2 de la mañana de edificios colindantes que hay un teteo en la azotea de nosotros. Y entonces yo tengo que procurar que los conserjes suban, que esto, que lo otro. Que ese otro, o sea, a veces los conserjes no quieren porque entonces... También, porque a ese conserje le tiran un boche. Ay, Dios mío. Mire, fue mío, y le cierran esa puerta. Sí, entonces yo he tenido incluso que intervenir también de madrugada,
cuando ellos se sienten como que pueden ser violentados, yo digo, espérate, dame un chance, déjame escribir un mensajito. Sí. Y entonces, tú sabes, con toda la cordialidad del mundo, mire, vecino, Sí, porque está pasando esta situación. Está haciendo algo incorrecto, pero hay que ser suave. No, por supuesto, por supuesto. Y tú sabes que en la mayoría de los casos me han dicho, perdóneme, discúlpeme, vecina, ahora mismo, no sabía. El asunto es que el primer artículo de la norma es, no se puede alegar ignorancia. Todo el mundo nunca sabe la norma. Nadie nunca sabe la norma. Ay, yo no sé. Ay, pero de verdad no se puede taladrar en domingo. Ay, no lo sabía. Y ya yo tengo el personal aquí. Wow. Bueno, pero vecina, la lógica se impone, ¿eh? Exacto. Sentido común, por favor. Miren, en esa parte que decía Francina con relación a las compañías, realmente aquí se ha dado, las compañías administradoras han crecido muchísimo, muchas han crecido mucho por ese tema que ella tocaba de que, oye, soy imparcial, soy la administración, pero hay que también, esa junta directiva, o sea, hay que entender que el trabajo para que el condominio funcione bien es junta directiva y la compañía administrativa y el consorcio propietario. Es un triángulo que debe de estar orbitando de manera correcta. No, y saber cada quien cuál es su rol. ¿Cuál es su rol? Exactamente, para que se pueda cumplir. Realmente eso es importante y qué bueno que Francina ha hablado de su experiencia, porque muchos condominios han pasado muy mala experiencia con compañías, pero es como le digo, es una tarea de 3 que debemos de estudiar y evaluar. ¿Cuál de los 3 es que está fallando? Para entonces poder corregir. Francina, yo quiero que tú, para concluir, para cerrar, porque ya el tiempo se va corriendo, señor, y más cuando uno tiene una conversación interesante. Este tema pica y se extiende. Exactamente. ¿Cuáles serían tus consejos finales? Me gusta mucho que Francina hizo énfasis en que ella es ingeniera. Pero aparte de todo, miren el problema que ella citó que tenía. O sea, señores, hay problema. Y tú lo que más quieres es tener paz cuando tú llegas a tu casa, pero ella está ahí a pie de lucha, colaborando y aportando, y ahora con un equipo que tiene colaborador. ¿Cuáles serían esos consejos que tú le das a los propietarios para que se animen a ser parte de su condominio? Mira, lo primero es que, como bien has dicho, tu hogar es tu lugar seguro. Y para tú sentir que tú estás seguro, tú también tienes que tener la confianza en quienes reposan la responsabilidad de procurar que todas las áreas estén, que no hablamos de esa parte de la seguridad, que todas las áreas estén debidamente controladas, que sí hay un seguimiento. Entonces, mi casa es mi lugar favorito en el mundo. No hay un lugar en el que yo me sienta mejor. Si alguien perturba esa paz, yo me voy a sentir vulnerada. Claro. Y qué bueno que existen normas, qué bueno que existen equipos comprometidos, pero definitivamente que hace falta entender que se trata de bienestar colectivo. Exacto. En una ocasión, el mismo señor, aquel que mencionaba, él decía, la directiva tiene que tener copia de llaves del área social. No, la directiva no tiene que tener privilegios. Claro. La directiva está aquí para velar que haya igualdad de derechos entre todos los propietarios, los 28 propietarios, y que las decisiones sean encaminadas al beneficio de todos, no el beneficio de uno ni de otro. Claro. Ese es el objetivo de todo esto. Y yo creo que todos deberíamos estudiar más a fondo las normas de nuestros condominios. Los propietarios que venden, cógelo, entreguen ese documento y diga, es obligatorio, antes de usted poner un panty en esa casa, leer las normas. Cuando usted va a alquilar, lo mismo. Ahora tenemos también el tema de los Airbnb. Sí. Cuando yo alquilo un Airbnb fuera del país, lo primero que me mandan es, usted no puede usar el área común, si va a usar el parqueo este esto, si va la basura es esto. Y como que aquí los Airbnb es una cosa... Es como chivo sin ley. Ay, Dios mío, ese es otro reto que tenemos. Pero debemos aprender también a cuáles son los canales para poder aplicar la ley
cuando sea necesario. Claro. Porque va a ocurrir, puede que queremos que todo sea cordial, queremos que todo sea bonito, pero si desconocemos cuáles son nuestras alternativas, entonces alguien puede vulnerar nuestra paz. Así que yo agradezco por este espacio, porque yo creo que esto es un espacio muy necesario y de acompañamiento a todos los ciudadanos que tenemos la dicha o la desdicha de vivir en comunidad. Así mismo es. Damos las gracias a todos nuestros patrocinadores, que gracias a ellos pues llegamos aquí a este espacio, por esta invitada tan especial que tenemos el día de hoy, y esperamos que este tema toque a esos propietarios que quizá tienen situaciones en sus condominios. Francina habló de su experiencia y de cómo se pudo resolver. Se resolvió porque hubo un compromiso de los otros propietarios. Así es. O sea que yo entiendo que... Bueno, y una cosita más, perdóname por interrumpirte. Ahora que viene diciembre, uno hace una reunioncita y es chulo ponerle rostro a la persona que está ahí dándole seguimiento, exactamente, porque a veces se deshumaniza con la distancia de la virtualidad y uno realmente no necesariamente se topa con los vecinos, y mucho menos cuando hay algunos que alquilan sus unidades. Entonces, también participar, organizar y participar de esos espacios en los que podemos integrarnos, porque al final nos toca vivir con esa persona, quizás claro, para toda la vida, porque el que construye su familia en ese lugar. Entonces, de alguna manera tenemos que propiciar esos encuentros. Sí, completamente, que viabilizan esa convivencia. Claro, que muy bueno que lo tocas, Francina, porque yo digo que antes vivíamos en casas y los vecinos eran nuestro familiar más cercano. Y ahora tenemos al vecino más cerca porque lo tenemos arriba de la cabeza o debajo en los pies. Señores, no nos conocemos. Así mismo. Entonces, hacer ese pequeño encuentro, que ni siquiera tiene que ser una asamblea. Ese encuentro, como dice Francina, viene diciembre, vamos a compartir un chocolate, vamos a poner a los niños del edificio a que compartamos aquí unas galletas. Hay un condominio que yo administro una propiedad y ellos hicieron el otro de una actividad muy bonita, y fue que cada niño del edificio hizo como algo que hacía. Vamos a suponer, había niños que hacían galletas. Bueno, pues ellos hicieron sus galletas y hicieron como una kermés dentro del condominio. Qué chulo. De cada cosa que hacían como en cada familia. Y eso integró, y realmente el integrarnos, el conocernos, nos va a permitir también llevarnos mejor. Así que nada, despedimos este espacio el día de hoy. Nuevamente le damos gracias a Francina por aceptar nuestra invitación y esperamos que este podcast sea de provecho para todos ustedes. Gracias.